Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 18. Me dan un amén cuando lo tengan. La palabra del Señor dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que poco ánimo, y sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así es que dice la palabra del Señor que debemos de dar gracias en todo, porque es la voluntad de Él. Amén. Oremos. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre. Estamos agradecidos por el tiempo, Señor, que vamos a estar aquí, mi Señor. Gracias por traernos con bien. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, mi Dios bendito, a todos los que están viéndonos por las redes sociales. Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas, mi Dios, que seas tú dándoles el entendimiento y la sabiduría para que puedan entender tu palabra, mi Señor, el día de hoy. Bendito eres, Señor, te estamos agradecidos por cada una de tus bendiciones, Señor, por todo lo que has hecho, mi Dios, en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, por tu salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que cuando te aceptamos como hijo, como dueño y salvador de nuestra vida, bendito Padre celestial, tú nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, mi Señor. Así es que somos hijos tuyos, Dios. Somos hijos tuyos, mi Señor, y que no estamos en las tinieblas, Señor, sino que estamos en la luz, en tu luz admirable, bendito Padre celestial. Bendito es tu nombre, Señor. Te pedimos que en este tiempo, mi Dios, que vamos a pasar aquí,
tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, tu presencia, Señor, que puedas tú recibir, Señor, esta alabanza, Señor, que es para ti, mi Dios amado. Bendito es tu nombre, le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te pedimos por la palabra, mi Señor, que va a ser compartida el día de hoy, mi Dios, que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, nuestro entendimiento, mi Dios, que podamos discernir, Padre, lo que tú nos estás hablando a través de tu palabra. Te pedimos por el pastor, que seas tú, mi Dios, hablando, Padre Santo, a través de él. Úsalo, Padre bendito, grandemente. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Amén y amén. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con
amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho en mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Gloria a Dios. Hermano, ahí donde usted está, cierre sus ojos, ya que hoy es el día en el que venimos delante de nuestro Señor para poder tomar los elementos de la Santa Cena. Así es que ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, hable con el Señor. Si usted siente que en algo ha fallado, pídale perdón. Venga arrepentimiento, hermanos, porque la mesa del Señor está servida. Nosotros somos los invitados, pero entendemos que si nosotros estamos mal, no podemos tomar los elementos de la Santa Cena hasta que no nos pongamos a cuentas con el Señor y con nuestros hermanos. Así es que, sabiendo esta gran verdad, oremos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Padre eterno, por lo que has hecho tú en nuestras vidas. Señor, porque a través de tu palabra hemos entendido que antes que tú llegaras a nuestra vida, nosotros estábamos destinados a una muerte eterna. Pero fuiste tú, en tu amor y tu misericordia,
que llegó a nuestras vidas y nos dio vida y vida en abundancia. Es por ello, Señor, que venimos delante de ti con acción de gracias, pidiéndote perdón, Señor, por todas las veces que te hemos fallado. Pidiéndote perdón, Padre eterno, porque en nuestra humanidad, Señor, muchas veces te fallamos. Hoy reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti, Padre amado. Señor, y con un corazón lleno de agradecimiento venimos ante ti a darte gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento. Porque ciertamente, Señor, hoy sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Que todo lo que somos es a través de ti, Señor. Porque el sacrificio, Señor, que tú diste en la cruz por nosotros es perfecto. Señor, por tu sangre derramada en la cruz, nosotros fuimos perdonados. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo en nuestra vida y lo que seguirás haciendo. Porque solamente a través de ti, Señor, nosotros podemos estar aquí. Sin ti, Padre amado, estaríamos perdidos. Pero eres tú, Señor, el que ha llegado a nuestras vidas y nos ha dado entendimiento. Es por ello, Señor, que hoy estamos aquí delante de tu presencia, dándote las gracias y pidiéndote perdón por todas nuestras faltas. Sabemos, Señor, que hoy es el día en el que recordamos tu muerte, Señor. Ese sacrificio perfecto, Señor, que nos limpió y nos lavó. Porque por tu gracia, Señor, somos salvos. Gracias, Padre eterno. Te alabamos y te adoramos, Señor. Hermanos, podemos pasar a tomar los elementos de la Santa Cena. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Haga esto en memoria de mí. Comamos, hermano. De la misma manera, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Bebamos. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es por ti, Padre amado, que nosotros podemos ser dignos de sentarnos contigo a tu mesa. Señor, entendemos que eres tú, Padre, el que nos reconcilió contigo, porque a causa de nuestra desobediencia nosotros, Señor, estábamos separados de ti. Pero fuiste tú el que provió el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos, Señor, hacer las paces contigo. Es por ello, Padre Santo, que hoy que estamos aquí ante tu presencia, recordando lo que tú has hecho por nosotros, te damos gracias, Señor. Y aunque a veces, Señor, creemos que un gracias no es suficiente para agradecer todo lo que has hecho por nosotros, Señor, estamos aquí delante de ti con un corazón que rebosa agradecimiento, porque entiende que aún siendo inmerecedores, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor, fuimos hechos hijos tuyos. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, porque toda la gloria y toda la honra a ti te pertenece. Señor, reconocemos que sin ti no somos nada. Señor, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, como un perfume de olor grato, Señor, porque proviene desde lo más profundo de nuestros corazones. Alabamos y bendecimos tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él se lo merece todo. Vamos a pasar al tiempo de nuestras ofrendas, así es que acompáñenme, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa nuevamente, Señor. Te damos las gracias por cada vida aquí presente, Señor. Sé tú bendiciéndola, Padre Santo. Te pidemos perdón por nuestras faltas, Señor. Te damos las gracias por nuestros trabajos, Padre Santo. Te damos las gracias por el pan de cada día que pones en nuestra mesa, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti, Padre Santo. Hoy en esta tarde, Señor, te pido que bendigas estas ofrendas que van a ser depositadas hoy, Padre Santo. Sé tú bendiciéndolas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que va a traer su ofrenda aquí, Señor. Que la traen con un corazón humilde, Padre Santo, y un corazón agradecido, Señor. Gracias, Señor. Te pido por todos los que están allá afuera también, Padre Santo. Sé tú bendiciéndolos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te pido por aquel que no tiene un trabajo, Señor. Por aquel que no tiene alimento para llevar a su mesa, Padre Santo. Gracias, Padre mío. Bendice estas ofrendas, Padre mío. Multiplícalas. Gracias, Señor. En el nombre de ti, amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras baja nuestra hermana de la alabanza, pueden tomar su asiento. Estos son nuestros anuncios. Los días miércoles estamos aquí a las 7 de la tarde y estamos estudiando el libro de Génesis. La semana pasada apenas lo empezamos, así es que si gustan acompañarnos, aquí te esperamos. Hacemos una invitación a todos los que nos miran por las redes sociales. Si no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación. Estamos ubicados aquí en el 740 Norte Easter, Suite 110. Así es que si gustas, aquí te esperamos. Y los días domingos estamos también aquí a las 7 de la tarde y estamos estudiando el libro de Juan. Así es que si gustas, aquí te esperamos. Sin más demora, le damos el tiempo al pastor para que nos bendiga con la palabra. Jóvenes pueden pasar a su clase. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Prosperados y en victoria? Claro que sí, tenemos vida, vida en abundancia, y es gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Pues bueno, ¿verdad? Hoy como iglesia cumplimos un año, y la verdad es que la gloria y la honra sea para nuestro Señor, ya que, para ser honesto, ¿verdad? No ha sido fácil. Pues durante este año el Señor me ha exhortado en muchas formas y diferentes maneras. Y pido perdón antes que nada porque sé que va a haber muchas lágrimas hoy de mi parte, ya que en mi corazón hay demasiado agradecimiento hacia mi Señor. Y aunque sé que muchas veces le he fallado, el Señor me ha fortalecido en su palabra y me ha enseñado cuál es el propósito de la iglesia local. Y es por eso, ¿verdad?, que nuestro tema del día de hoy así es titulado: el propósito de la iglesia local. Ahora, ¿por qué le digo que, para ser honesto, no ha sido fácil? La verdad es que el Señor me ha enseñado que uno de los problemas más grandes que tenemos como hombres es reconocer que somos débiles.
es reconocer que no por tener un título de pastor, de servidor, somos diferentes. Seguimos siendo humanos, seguimos fallando, nos seguimos equivocando. Pero Dios es bueno y grande su misericordia en nuestras vidas, que día a día, hermanos, Él nos enseña, nos levanta, nos restaura y nos dice, sigue adelante, hijo mío. La verdad es que como hombres en nuestra humanidad, muchas veces nos duele aceptarlo. Somos débiles y tenemos una gran necesidad de Dios. La verdad es que no hay nada que esté oculto delante de nuestro Señor. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce todo de nosotros, hermanos. Es por ello, ¿verdad?, que le digo, en realidad, en este proceso de este año, he llorado mucho. Cuando estoy ahí en mi cuartito, en mi oficina, estudiando la palabra del Señor para traer el mensaje, el Señor me ha hablado, como le dije, de muchas y diferentes maneras. Me ha exhortado, me ha enseñado cuál es el propósito por el cual Él me ha llamado. Y la verdad es que, aunque durante este proceso ha habido lágrimas, siempre va a ser un privilegio el poder servirle a mi Señor. Como le digo, la verdad es que le pido perdón porque a veces cuando uno llora no se entiende lo que uno dice, pero a veces también es imposible el no quebrantarse cuando estamos en la presencia de nuestro Señor. La verdad es que, como le digo, es un privilegio el poder servirle a mi Señor. Es un privilegio el poder decir que soy hecho hijo suyo. Y la verdad es que me siento privilegiado de poder decir que soy pastor de esta iglesia. Y si usted me pregunta que cómo veo la iglesia de aquí a un año, pues la veo llena de la presencia del Señor. Me veo sirviéndole con ese mismo amor que Dios depositó en mí desde el primer día en que yo lo recibí como mi Salvador. Porque ese amor, hermanos, debe de permanecer en nosotros. Tenemos que volver a nuestros inicios. Recordar en dónde estábamos cuando nuestro Señor llegó, para que nosotros podamos ser agradecidos. Como le dije, con frecuencia los hombres, hermanos, olvidamos. Los hombres por naturaleza somos malagradecidos, somos orgullosos. Y como le dije, realmente es difícil para nosotros el aceptarlo. Y aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad?, que desde el principio la desobediencia del hombre fue la que provocó, ¿verdad?, nuestra separación de Dios. Y el no reconocerlo pronto, ¿no? El a veces querer culpar a los demás por nuestras decisiones. Pues decía Adán, ¿verdad?, en el principio, la mujer que tú me diste, Señor. Pero bueno, realmente hoy quiero compartirle una de las enseñanzas más grandes que el Señor me ha dado en cuanto a entender cuál es el verdadero propósito de la iglesia local. Le digo esto porque, como dije hace un momento, el Señor conoce nuestro corazón y sabe perfectamente lo que hay en él. Hermanos, Él sabe que en nuestra humanidad muchas veces le fallamos creyendo hacer su voluntad, cuando en verdad no la estamos haciendo. Mire, le digo esto, ¿verdad?, porque hoy cumplimos un año, ¿verdad?, de estar abiertos como una iglesia local. Y en nuestro corazón, ¿verdad?, estaba el hacer un convivio, tacos, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Y por una y otra cosa no se hizo, ¿verdad? Y en mi humanidad yo sentía como que, híjole, ya tenemos un año y no vamos a hacer nada. Y no vamos a hacer esto, y a quién invito, y a quién, y hago esto, y todo en mi humanidad. Pero sabe que el Señor me habló ayer, ¿verdad? Encontré al pastor Estuardo, y el Señor usa a personas para que te hagan ver tu verdad. Hermanos, yo no estoy para complacer a los hombres, para complacer a las personas. Nosotros estamos para complacer a Cristo. Y aunque a veces, ¿verdad?, nosotros creamos que una iglesia llena es lo mejor, no es así. No es así. La verdad es que el crecimiento dentro de la iglesia debe ser espiritual. Así es que aunque hagamos una o dos familias o tres familias dentro de la iglesia, que nuestra meta, hermanos, sea ser edificados en medio de la palabra. Que dentro de nosotros haya un crecimiento a tal manera que nos parezcamos tanto a Cristo que el mundo diga verdaderamente son una iglesia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque como hombres muchas veces queremos ver, o muchas veces, ¿verdad?, nosotros mismos nos perdemos en decir, wow, esa iglesia es prosperada porque mira, tiene 300 miembros. Wow, esta iglesia tiene, a lo mejor no es del Señor porque mira, pues nada más está una familia o dos familias. Pero realmente, hermanos, si dentro de la iglesia no se predica la palabra, no hay un verdadero crecimiento espiritual en los que nos congregamos, pues entonces no podemos decir que somos una iglesia de Cristo porque no nos estamos pareciendo a Él. Es por eso que, como le dije, una de las grandes enseñanzas que el Señor me ha dado en este año es eso. El que como pastor, como líder de la iglesia, yo me preocupe en traer la palabra con denuedo para que haya un crecimiento en nuestras vidas, para que nosotros podamos mostrar verdaderamente que estamos siendo edificados en Él. Así es que, entendiendo esto, vamos a empezar nuestro estudio y yo lo invito a que me acompañe con su Biblia en Efesios 4, del 1 al 16. Y me dicen amén cuando estén. Efesios 4, del 1 al 16. Y dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, en toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, hermanos, antes de empezar, me gustaría hacerle una pregunta. Y no me conteste, quiero que usted, ¿verdad? Ahí donde usted está, usted se conteste a sí mismo. ¿Cuál cree usted que es el verdadero propósito de la iglesia local? ¿Qué es lo que usted piensa o qué es lo que usted, ¿verdad?, ha estado haciendo para poder entender esto? Le digo esto porque el propósito de la iglesia va más allá de lo que nosotros hacemos como cristianos. Por ejemplo, ¿verdad?, el congregarse todos los domingos o los días que haya servicio en la iglesia, leer la palabra o estar en constante oración y comunión con Dios o acudir a todos los eventos que la iglesia tenga. La realidad es que ese no es el propósito de la iglesia. Aunque congregarse y tener comunión con Dios es muy importante, el propósito de la iglesia local va más allá. Así que creo que es tiempo de que nos detengamos como iglesia a considerar el verdadero propósito de lo que es la iglesia local. Ahora es importante, ¿verdad?, entender que nuestro estudio de hoy no es la iglesia celestial, porque la iglesia celestial es lo que conformamos todos los que hemos aceptado a Jesucristo, sino que hoy vamos a ver la iglesia local, donde nos congregamos, cuál es el propósito por el cual se estableció una iglesia, un lugar, un cuarto, una bodega, un espacio donde nosotros nos juntamos. ¿Cuál es el propósito de esto? En realidad, creo que con el tiempo el hombre ha dejado de entender cuál es el propósito de congregarse. Y es por eso que, ¿verdad?, a veces los pastores, los siervos, los líderes han perdido ese enfoque y hoy buscan, ¿verdad?, llenar la iglesia trayendo, hermanos, pensamientos de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar comida para que la iglesia se llene. Vamos a dar regalos para que la iglesia se llene. Vamos a festejar algo que se parezca al Halloween para que vengan personas y la iglesia se llene. Y empezamos a buscar una manera de llenar la iglesia, ya no enfocándonos en el propósito por el cual fue establecida la iglesia, de que seamos edificados en Cristo, sino para que estemos llenos y seamos una iglesia, entre comillas, prosperada, cuando ese no es el propósito por el cual Dios nos lo mandó a llamar. Dios nos mandó a llamar a los pastores, a los maestros, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, para que nosotros seamos edificados en su palabra, y ese fue el propósito por el cual Dios estableció una iglesia local, sabiendo que somos imperfectos y a través de estar juntos, nosotros, hermanos, podemos edificarnos los unos a los otros. La palabra, ¿verdad?, cuando leemos las cartas de Pablo, por todas las cartas nosotros encontramos problemas que ha habido dentro de la iglesia, que el hermano no estuvo de acuerdo con el otro, que se levantaron lobos rapaces dentro de la iglesia, que ya se peleó con el otro, pero Pablo siempre, ¿verdad?, enseñándonos, decía, soportar los unos a los otros, orar los unos por los otros, edificar los unos con los otros. Así es que creo que la palabra del Señor hoy va a hablar a nuestras vidas fuertemente,
ya que como siervos de Cristo, nosotros también tenemos una responsabilidad dentro de lo que es la iglesia local. No solamente el pastor, no solamente los líderes, sino todos como hijos de Dios. Bueno, comencemos. Efesios 4, del 1 al 6 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la iglesia debe mantenerse firme en la verdad. ¿Verdad? Pues él, estando preso, les escribe a los efesios y les recuerda el costo que tiene uno que pagar de permanecer firmes en el llamado de Dios. No es fácil, hermanos, predicar la verdad. Pues, ¿verdad? Vemos que cuando predicas la verdad, la palabra siempre va a exhortar nuestra vida, y a causa de esto muchas veces las iglesias están vacías. Porque como hombres no nos gusta que nos digan que estamos mal, no nos gusta que nos recalquen nuestras faltas, y es por eso, ¿verdad?, que hay muchos hombres que a veces dicen: no, pues es que el pastor ya nada más se sube a tirarnos piedras, el pastor ya está hablando de mí, esa palabra la dijeron por mí, y tantas cosas, hermanos. Pero ¿sabe qué? A todos los que predican la palabra, debemos de predicar el evangelio con denuedo, aunque muchas veces esto ocasione un rechazo. Nosotros tenemos, hermanos, que estar fielmente seguros que lo que nosotros predicamos aquí no es palabra nuestra, es palabra de nuestro Señor. Pues es la palabra la que cambia y transforma vidas. Y habiendo esa paz en nuestro corazón, nosotros podemos predicar la palabra a tiempo. Pues sabemos, hermanos, que Dios es el que va a exhortar el corazón y la vida de cada persona. Pues la palabra siempre va a exponer nuestros males. Es por eso que le digo, ¿verdad? Si durante este mensaje usted siente como que algo dentro de usted le está doliendo, venga delante del Señor y expóngale su corazón. La verdad es que vemos que el apóstol Pablo no buscaba, ¿verdad?, agradar a los hombres. No predicaba para que la gente le aplaudiera o lo aceptara. Porque él sabía, hermanos, lo que era correcto. Él sabía que la palabra que cambiaba y transformaba vidas no era palabra suya, era la palabra del Señor, de nuestro Salvador. Ahora, en esto, hermanos, también tenemos que saber, ¿verdad?, que buscando predicar la verdad, no podemos, ¿verdad?, nosotros lastimar, no podemos nosotros exigir ni exhortar con palabras de hombre. Nosotros necesitamos hacerlo en amor y misericordia. Así es que entendemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo entendía esto, y es por eso que en el amor de Cristo les dice sin rodeos: les ruego que anden firmes como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ahora, ¿sí se da cuenta cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, empieza exhortando a toda la congregación, a todos los nacidos de nuevo? No solamente se dirige a los líderes de la iglesia o a los pastores, sino a todos. Y lo hacen en amor, hermanos, porque les recuerda quiénes son en Cristo Jesús. Pero a la misma vez que los está exhortando, les recuerda a qué fuimos llamados. Pues no les dice, ¿verdad?,
que les dice él claramente que anden en humildad y en mansedumbre, que se soporten los unos a los otros con paciencia en el amor de Cristo, que se esfuercen en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Hermanos, usted y yo fuimos llamados por nuestro Señor. Estamos congregándonos para ser edificados y tenemos que buscar unidad unos con otros. Pues cuando nosotros entendemos, hermanos, que nosotros fallamos, entendemos claramente que todos como miembros de Cristo estamos siendo edificados. Pero que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos enseña a cómo agradar a nuestro Señor, a cómo estar en paz unos con otros. Porque somos un cuerpo, dice Pablo, ¿verdad? Y un espíritu. Pues fuimos llamados en una misma esperanza. No es que unos fuimos llamados por otra persona. Todos somos llamados por Dios. Si nosotros lo recibimos como dueño y salvador de nuestra vida, todos fuimos llamados en un mismo espíritu. Pues como hermanos en Cristo, todos tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es que, hermanos, usted recibió a Cristo, yo recibí a Cristo, todos recibimos a Cristo y en Él estamos siendo edificados. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque, hermanos, esto nos recuerda que usted y yo estábamos caminando hacia una muerte eterna sin uso de entendimiento. Pero hoy, gracias a nuestro Señor, gracias a su misericordia, abrió nuestro entendimiento y nosotros podemos entender cuánta necesidad tenemos de Él. Y si usted sabe que usted tiene una gran necesidad, sabe que todos los que estamos dentro de la iglesia estamos pasando por lo mismo. Es por eso, ¿verdad?, que Pablo constantemente nos recuerda y nos dice que nos edifiquemos unos a otros, que oremos los unos por los otros. Porque Él sabe, hermanos, que como hombres, a veces nosotros nos enorgullecemos de lo que Dios está haciendo en nosotros y nos creemos perfectos. Y creemos, no, yo sí oro, yo sí leo la Biblia, pero allá mi hermano no crece porque no ora, porque no lee la Biblia. No es así, hermano. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el que mire que esté firme, ayude al que no está firme. Eso es edificarnos unos a los otros. No es criticarnos, es ayudarnos. Vemos a un hermanito de la fe que apenas acaba de llegar y no entiende la palabra. Pues bueno, si tú la entiendes, ven, edifícalo. Y si tú eres el que no entiende, acércate a uno de los que tú mires que está firme para que seas edificado juntamente con él. Eso es el propósito de la iglesia local. No el que nosotros vayamos y nos gloriemos. No, yo soy nacido de nuevo, ya 14 años llevo en el Evangelio y el Señor me ha enseñado y el Señor me ha prosperado y yo. Y ustedes no, porque ustedes son nuevos, o ustedes no, porque ustedes no se han esforzado. Este no es el propósito de la iglesia local. O que nosotros, ¿verdad?, estemos presumiendo allá afuera, no, yo soy líder de limpieza, yo soy líder de maestros, yo soy líder de ujieres, yo soy líder. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que nosotros seamos edificados en Cristo, con humildad, con mansedumbre, dice Pablo. Y sobre todo, dice él, ¿no?, soportándonos los unos a los otros con paciencia, con amor. ¿Será que Pablo no conocía la iglesia? ¿O por qué cree usted que el apóstol Pablo escribió esto? Es claro, ¿verdad? Lo escribió porque era guiado por el Espíritu Santo, pues toda la palabra de Dios es inspirada por él. Hermanos, sabemos que Dios nos conoce y sabe cuánta necesidad tenemos de Él. Es por eso, ¿verdad?, que en su palabra siempre vamos a encontrar versículos que nos recuerden que en Él hemos sido reconciliados con el Padre, que ni uno de nosotros se podía salvar por sí mismo. La palabra constantemente nos va a recordar cuánta necesidad tenemos de nuestro Señor.
pues siempre que venimos a la palabra, siempre vamos a encontrar cuán necesitados estamos. Entendemos que el perfecto es Dios, no nosotros. Nosotros estamos siendo santificados día a día y es necesario que lo entiendamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender a nuestro hermano, para que nosotros podamos entender al pastor, para que nosotros podamos comprender, hermanos, que solamente en Cristo vamos a ser edificados. Y que claro, ¿verdad? Cristo va a usar a nuestros hermanos para que nosotros seamos edificados. Pues si tú le dices, Señor, yo quiero que me des paciencia, ¿cómo crees que el Señor lo va a hacer? ¿Con una varita mágica y va a decir, ya, te di paciencia? No, te va a poner un hermano que constantemente va a hacer que tu paciencia crezca. Señor, quiero tener dominio propio. Pues va a haber un hermanito que constantemente te va a estar molestando. ¿Para qué? Para que tú seas edificado y puedas tener dominio propio. Señor, yo quiero que me enseñes a perdonar. Pues no vas a aprender a perdonar si no pasas por esas pruebas tan difíciles en las cuales el Señor te manda a perdonar. Así es como estamos siendo edificados. No es que el Señor tenga una varita mágica y diga, bueno, los voy a enseñar a perdonar, ahí está. Ahí. No, vamos a ser pasados por pruebas y por luchas. Pero hermanos, no perdamos el enfoque. Es nuestro Señor edificándonos. Pues ¿cómo podemos santificarnos si nosotros no aprendemos a amarlo a Él? Nadie de nosotros, hermanos, se puede santificar si no pone a Cristo siempre delante. Entendemos que la santificación es apartarse del pecado. ¿Y cómo te puedes apartar tú del pecado sin Cristo? Nadie puede. Es necesario Cristo como el centro de nuestra vida. Así es que, como dije, solamente en Él hemos sido reconciliados. Ahora continuamos. Efesios 4 del 7 al 12 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, como dije, nuestro Señor nos conoce y sabe que necesitamos ser guiados. Es por eso que dejó su palabra escrita para que a través de ella nosotros fuéramos edificados. Ahora, también nuestro Señor sabe, ¿verdad?, que muchas veces nosotros no lo hacemos, no leemos la palabra. Es por eso que edificó la iglesia local, para que usted y yo podamos ser alimentados. Yo le pregunto y le digo, esto duele, nos duele como hombres, nos duele como hijos de Dios, pero es una gran verdad con la cual tenemos que ser confrontados, con la cual tenemos que ser exhortados. Pues realmente, hermanos, muchas veces, si no hubiera una iglesia local en la cual nosotros vinimos y nos alimentamos, no nos alimentaríamos. Pues si se hace una encuesta dentro de la iglesia de quienes leen la Biblia, hermanos, todos van a levantar la mano, pero realmente entendemos que va a ser por vergüenza de no decir, yo ni siquiera la leo. Pues hay veces, ¿verdad?, que aunque tenemos una iglesia en casa, esa Biblia está ahí guardada. No la abrimos para nada. Y simplemente, ¿verdad?, cuando llega el domingo,
A veces la agarramos, a veces ni siquiera la agarramos el teléfono y vámonos. Tenemos que entender esto. El propósito de la iglesia local es que nosotros seamos edificados en la palabra. Y también, hermanos, el Señor, conociendo esta gran verdad que a nosotros nos duele reconocer, que muchas veces no leemos su palabra, es por eso que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para que seamos edificados en Él. Porque, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia y ya el pastor tiene la palabra ya, ¿verdad? Lista. Usted viene, le escucha, se alimenta y se va para su casa. Es nuestro Señor, hermanos, el que siempre está a nuestro cuidado. Ahora, sabemos que Dios es el que llama a todos estos hombres conforme a su voluntad. La palabra es clara, pues nos dice que todo lo hizo con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque la realidad, ¿verdad?, estos versículos se han sacado tanto de contexto, que hoy en día, hermanos, vemos a muchos hombres que se han envanecido a causa de todos estos nombres. Pues en su búsqueda de agradar, en su búsqueda de llamar más personas, se han puesto todos estos títulos. Se han puesto apóstoles, se han puesto profetas. Otros, ¿verdad?, se han puesto evangelistas. Otros se han puesto como pastores, ignorando lo que dice la palabra de Dios. Y otros se han hecho maestros. Pero en realidad, hermanos, lo han hecho para alimentar su ego. Y a su tiempo el Señor los juzgará, ¿verdad? Porque el Señor sabe a quién llamó y sabe también quién lo está haciendo con el propósito de glorificarlo a Él y de edificar a la iglesia. Y también sabe quién lo ha hecho simplemente porque busca ser reconocido, porque busca alimentar su ego. Realmente, hermanos, si conocemos a alguien, ¿verdad?, que se ha puesto títulos, se ha puesto todo esto, oremos por ellos, porque han olvidado que el propósito por el cual Dios instituyó todos estos ministerios fue con el fin de perfeccionar a su iglesia, o sea, a los santos. Nuestro Señor, hermanos, no hizo nada para que el hombre se dé gloria a sí mismo. Es un privilegio el poder ser pastor de una iglesia. Es un privilegio el poder servirle a nuestro Señor. Pero ¿sabe? Aquí entra el trabajo de usted. El escudriñar la Escritura. ¿Para qué? Para que el hombre que se suba al púlpito tenga que esforzarse por traer un alimento que sea conforme a lo que la iglesia necesita. Porque ¿sabe por qué muchos pastores, muchos hombres se han perdido en medio de la palabra? Porque la iglesia se ha conformado con lo que le trae. Porque la iglesia no lee la palabra y te pueden traer un cuento de hadas, te pueden traer un cuento de alguna historia para poder llenar todo el tiempo, pero realmente nada de palabra. Y tú puedes estar sentado en la silla diciendo sí, amén, sí, cierto, eso que está diciendo. Porque realmente como hombres hemos olvidado que el propósito por el cual Dios instituyó la iglesia es para que seamos perfeccionados, para que cada día nos parezcamos más a Él. Y como le dije, esto no es solamente para los miembros de la iglesia. Esto también es para el pastor, esto también es para los líderes. Que podamos entender y comprender que el propósito por el cual Dios es una iglesia local no es para que nos hagamos ricos, no es para que la iglesia esté
mega llena y busquemos un edificio más grande, sino para que nosotros seamos edificados en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora continuemos. Efesios 4, del 13 al 16, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Usted cree que la palabra es clara para nuestras vidas? Es clara, hermanos, pero muchas veces estos versículos que nos exhortan son los que queremos pasar por alto. Buscamos, ¿verdad?, en la Biblia las promesas de que Dios dice que voy a ser prosperado, Dios dice que yo voy a estar bien, Dios. Hermanos, el centro de la Biblia es Jesucristo, y Jesucristo siempre nos va a traer ante esta gran verdad. Si somos hijos suyos, hacemos su voluntad. Si somos hijos del diablo, hacemos la voluntad del diablo. ¿Somos hijos de Dios? Sí, ¿verdad? Así es que busquemos siempre edificarnos unos a otros. Como le dije, ¿verdad? Es verdad que el hombre se ha perdido en la búsqueda de ser reconocido. Pues la palabra, ¿verdad?, nos manda a congregarnos y a buscar un lugar donde podamos ser edificados en Cristo Jesús. Y esa, hermanos, no es responsabilidad de nadie más que una responsabilidad nuestra. Pues muchas veces, como hijos de Dios, estamos cómodos en una iglesia donde no nos exhortan, donde no nos confrontan con nuestro pecado, donde no nos hablan de lo importante que es la santidad en nuestras vidas. Hermanos, la palabra es clara. Pues no dice cuál es el propósito, pues nos dice cuál es el propósito por el cual Dios levantó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Y es para que todos nosotros seamos edificados en el cuerpo de Cristo. No para que, ¿verdad?, nosotros nos vanagloriemos y digamos: no, yo ya soy pastor, yo ya no fallo, yo ya no peco, yo ya tengo una comunión con mi Señor, yo ya soy perfecto, ustedes no, ustedes todos están en un proceso de crecimiento. No es así. Todos, desde el pastor hasta el último miembro de la iglesia, el más nuevo, necesitamos ser santificados. Así es que, si usted, ¿verdad?, ha tenido roces o diferencias con los demás hermanos, con los líderes, con los pastores, dele gracias a Dios, porque está siendo edificado. ¿O por qué cree usted que Pablo escribió: soportándose con paciencia los unos a los otros en el amor de Cristo? Porque Pablo dijo: pues si alguien ahí llega uno nuevo y se pelea. No, hermanos. Pablo, hermanos, todas sus cartas, aunque las escribió en la iglesia, era inspirado por el Espíritu Santo. Pues toda palabra es inspirada por Dios. Y Dios nos conoce. Y Dios sabe, hermanos, cuán diferentes somos. Así es que, si usted y yo decimos hemos recibido a Cristo, sabemos que estamos siendo edificados en Él. Así es que, para la siguiente vez que usted tenga un goce, un problema con alguno de los hermanos, dele gracias a Dios, porque estamos siendo edificados. Ahora, hermanos, aquí viene lo que yo siempre le he dicho:
si yo como pastor ya no le predico la palabra con denuedo, si yo como pastor me ve haciendo cosas que no son agradables a Dios, también exhórteme. Pastor, se está desviando de la palabra. Pastor, ya no nos está trayendo un alimento que nos alimenta. ¿Por qué le digo esto? Porque es tan necesario para todos y cada uno de nosotros ser edificados en Cristo. Si no, voy a creer que ya soy perfecto y que todo lo hago bien y que lo que yo digo es lo que va a ser. Y no es así. Todos somos un cuerpo, todos somos una iglesia y la cabeza es Cristo. Aunque Dios me puso a mí como encargado de su iglesia, la cabeza es Cristo. Yo sigo siendo cuerpo. A veces lo olvidamos como hombres. No, yo soy el líder de la iglesia y vamos a hacer esto porque lo vamos a hacer. No. Como le dije, realmente durante todo este año, hermanos, el Señor me ha enseñado, me ha exhortado. Ha habido lágrimas porque a veces no es fácil cuando entiendes que has hecho algo mal. Cuando hay veces que el Señor te dice que has hecho cosas que tú creías que eran agradables a Él y no, porque estaba siendo agradable al hombre. Y duele. Porque tu orgullo es quebrantado. ¿Cómo yo me voy a equivocar? Pues nos equivocamos. Así es que tenemos que entender, hermanos, que si bien es cierto que la palabra nos dice que Dios llamó al hombre al pastorado, tenemos que entender que fue llamado para edificar a su pueblo hasta llegar al conocimiento de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sabemos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, instituyó a los pastores, a los maestros, para que nosotros seamos edificados. Pero también es cierto que la palabra nos exhorta a nosotros estudiar la palabra con denuedo. O para que usted, que la palabra nos dice que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina o estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Usted cree que de repente como que Pablo dijo, híjole, pues ahí déjame y les pongo algo ahí para que entiendan? No, hermanos. Realmente el Señor, como le dije, nos conoce y nos conoce bien. Y sabe que como hijos suyos, nosotros muchas veces no le buscamos. Por eso, ¿verdad?, que esta es una exhortación directa a cada uno de nosotros a que estudiemos la palabra. Hermanos, para que nosotros no seamos arrastrados por doctrinas o estratagema de hombres, necesitamos tener el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo lo vamos a tener? Si no leemos su palabra. ¿Cómo usted no puede ser arrastrado por una falsa doctrina o una falsa enseñanza si usted no conoce su palabra? Ahora, realmente para no ser engañados cuando escuchamos algún estudio, necesitamos mantenernos firmes en la palabra. Así es que cuando nosotros escuchemos, ¿verdad?, algún mensaje por internet, algún mensaje por algún predicador, ¿verdad?, que a usted le guste, siempre tenga su Biblia en su mano. Así, hermanos, como lo hacían los bereanos. Mire, vayamos a Hechos 17, del 10 al 12. Me dice un amén con usted. Hechos 17, del 10 al 12. Y dice la palabra: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hermanos, cuando Lucas, ¿verdad?, escribe a los de Berea en el libro de los Hechos, usa una palabra griega muy específica, y es eugenosteroi, que significa, cuando dice, ¿verdad?, más nobles o de mejor linaje, se refiere a personas con cualidades superiores, pero en un sentido bíblico, o sea, personas que estudiaban la palabra del Señor. Porque, ¿verdad?, lo que hace Lucas es describir la acción con el verbo anicrino, que significa, ¿verdad?, examinar, investigar, escudriñar, interrogar o juzgar de una manera profunda y diligente. Pues la palabra anacrino no es un término religioso suave, sino que era un término judicial y forense. Significaba, ¿verdad?, que tenían que interrogar a un testigo o examinar las evidencias hasta lo más profundo para poder separar lo verdadero de lo falso. Hermanos, los bereanos no leían la Torá como quien lee cualquier libro. Ellos leían la palabra del Señor para verdaderamente, cuando alguien venía y les predicaba el evangelio, ellos pudieran aplicar un juicio judicial y forense a las palabras de cualquier persona que los predicara. Ahora, usted y yo conocemos a Pablo, ¿verdad? Usted y yo conocemos a Pablo, y nosotros podemos decir ¿cómo alguien lo va a poner en duda? Pues, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros no confiemos en nadie. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque, hermanos, nosotros podemos decir, no, pues es que él es apóstol, o no, es que él es pastor, no es que... Pero si no predica lo que dice la palabra del Señor, estamos como niños fluctuantes, siguiendo al hombre, no siguiendo lo que dice la palabra. Así es que cuando Pablo, ¿verdad?, hablaba a ellos buscaban con diligencia si lo que Pablo decía coincidía con la palabra y profecía del Mesías. Ellos examinaban la palabra de tal manera que encajara no solamente con las profecías del Mesías, sino con el cumplimiento en totalidad de toda la ley. Ahora, realmente algo sorprendente es que en el siglo I no existían los capítulos ni los versículos, porque realmente las divisiones de capítulos y versículos se hicieron siglos después, en la Edad Media. Así que estos hombres, hermanos, no podían realmente citar un versículo suelto. Tenían que conocer la narrativa completa, el rollo entero. Para ellos no había atajos. Tenían que leer para poder encontrar de lo que Pablo les estaba hablando. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos exhorta a todos como iglesia de Cristo a edificarnos unos a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos, si no tenemos conocimiento de la palabra? Si vamos a ser movidos, ¿verdad?, como niños fluctuantes. Si vamos a ser engañados por predicaciones o pensamientos de hombre. Realmente tenemos que ser edificados en nuestro Señor con conocimiento de su palabra. Es por eso, ¿verdad?, que nos dice que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo, de quien todo el cuerpo crece y se edifica en el amor, sostenido por todas las coyunturas y ligamentos que le ayudan según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, usted y yo no podemos ser edificados si como iglesia local usted está haciendo su propia voluntad, la otra hermana está haciendo su propia voluntad, el pastor está haciendo su propia voluntad. No, tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo. Tenemos que tener una misma visión, el que todos y cada uno de nosotros crezcamos en Él. Ya no pensando, ¿verdad?, oye, si hacemos esto, a lo mejor va a venir más gente. Si hacemos esto otro, a lo mejor va a venir más gente. Hermanos, enfoquémonos en predicar la palabra con denuedo.
De cuando usted, ¿verdad?, esté con sus hijas, dé testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y usted pueda, ¿verdad?, proclamarle la palabra. Que cuando usted esté con el vecino, que cuando usted esté con las personas que lo rodean, verdaderamente digan, es un hijo de Dios. Y no digan, ¿verdad?, como hoy en día nos tratan a los cristianos. ¿Para qué voy a la iglesia si está llena de hipócritas? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como tú? Hermanos, esto es lo que ha causado nuestra desobediencia y el no entender el propósito de la iglesia local. Que usted y yo seamos edificados en Cristo. Ahora, un mal que tenemos como hijos de Dios, ¿sabe qué es? Y usted me lo va a entender. Es que muchas veces, lejos de salir y predicar la palabra, ¿sabe qué hacemos? Vamos y le decimos, no, ya el pastor se peleó con el hermano. No, ayer la hermanita hizo algo y ya la metieron al cuartito. No, la hermana se peleó con la de la alabanza. No, mi mamá, no, aquí en la casa es una cosa y en la iglesia es otra cosa. Hermanos, eso estamos saliendo a compartir allá afuera. Y a veces todavía nos enojamos y decimos, ay, ¿por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido cuál es el propósito de la iglesia local. En que seamos edificados. Así es que la siguiente vez, ¿verdad?, que alguien le diga, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como tú? Pues bueno, si eso piensas está bien, pero yo estoy yendo a la iglesia porque estoy buscando ser edificado en Cristo Jesús. Este, hermanos, es el lugar que Dios estableció para que usted y yo crezcamos en él. Ese es el propósito de la iglesia local. Realmente, hermanos, el apóstol Pablo miraba a la iglesia de Cristo conformada por verdaderos creyentes, creciendo gradualmente hasta alcanzar la madurez espiritual, o sea, la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Pues él veía, ¿verdad?, la congregación local como un lugar donde los hijos de Dios se ministraban mutuamente, creciendo juntos y experimentando el amor de Cristo. Así es que la primera evidencia del crecimiento de la iglesia no es cuánta gente hay, sino el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros. Como le dije, puede haber adentro de una iglesia 50, 60 familias que no están viviendo como hijos de Dios, que están viniendo simplemente a cumplir, o porque es que ahí sí hacen convivios de Thanksgiving, ahí sí hacen la cena de Navidad. No, allá no voy porque allá ni comen ni nada. Hermanos, como le dije, realmente algo que durante este año, ¿verdad?, me ha dolido tanto, es que a veces uno recibe llamadas de personas que nos vieron por el internet y te hablan y te preguntan, hola, buenas tardes, miré tu predicación por el Facebook y quería saber esto. ¿Allí en tu iglesia danzan? ¿Allí en tu iglesia conviven cuando termina el servicio? ¿Allí en tu iglesia tienen la cena de Thanksgiving? ¿Ahí tienen la cena de Navidad? Hermanos, ya no buscan una iglesia donde sean edificados. Es por eso le digo, hermanos, que usted y yo tenemos que entender cuál es el propósito por el cual la iglesia fue establecida. No fue para que nosotros viniéramos como un club social. El hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos peleamos y bueno, ya no le hablo, me voy a juntar con otro grupo. No, hermano, ese no es el propósito de la iglesia local. El propósito de la iglesia local es para que nosotros pudiéramos venir, adorar y glorificar a nuestro Señor, y que a través de su palabra nosotros seamos edificados. Ahora, no me malentiendan, no es que yo esté en contra de las cenas navideñas, no es que yo esté en contra de una cena de Thanksgiving o de algún evento que las iglesias tengan. No,
Pero lo que yo estoy diciendo, hermanos, que nuestro enfoque principal debe ser edificarnos los unos a los otros y proclamar el evangelio a todo el mundo. Tenemos que entender, hermanos, que usted y yo fuimos apartados por Dios, que usted y yo somos linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para que prediquemos sus virtudes, para que prediquemos al Dios que cambia y transforma vidas. Como dice en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos somos usted y yo, hermanos. Somos tan privilegiados que el Señor nos dice que somos linaje escogido por Él, real sacerdocio, una nación santa. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos enorgullezcamos y digamos: no, yo sí, yo soy escogido por mi Señor. Tú no, tú eres hijo del diablo. No. La palabra es bien clara y nos dice que ¿para qué? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y claramente nos dice, ¿verdad? Porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo de Dios y hemos alcanzado su misericordia. Y hermanos, entendiendo esto, nosotros podemos salir allá afuera y predicar el evangelio de nuestro Señor con un solo propósito: que las personas le entreguen su vida a nuestro Señor, al igual que nosotros lo hacemos. Así es que a medida que cada uno de nosotros, ¿verdad?, que somos el cuerpo de Cristo, aprendamos que tenemos que trabajar juntos en el espíritu y en el amor, vamos a ser edificados en todo. Pues solamente así podemos cumplir el propósito de la iglesia local, que es, verdad, que usted y yo seamos conformados a la imagen y a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero propósito de la iglesia local. Un lugar donde nosotros podamos adorarle, donde podamos glorificarle, pero sobre todo donde nosotros podamos ser edificados en Él. Así es que todos nosotros, hermanos, juntos formamos el cuerpo de Cristo. Pues realmente todos y cada uno de nosotros tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Y a medida que usted y yo, ¿verdad?, entendamos esto, vamos a ser edificados día a día. ¿En qué? En todo lo que Dios hizo para nosotros. Una iglesia local en el cual podamos estar como un pueblo unido, un pueblo santo, un pueblo que vive para proclamar la verdad de la palabra de Dios sin restricciones. Porque, hermanos, cuando usted vive, ¿verdad?, en testimonio para Dios, usted puede predicar la palabra sin miedo a que le digan: pues sí me estás diciendo, pero ¿por qué tú no vives en ella? Necesitamos predicar la palabra con nuestro testimonio, viviendo en esa gran verdad. Ahora, con esto termino, hermanos. Como hijos de Dios, tenemos que entender cuál es el propósito de la iglesia local, ya que hoy en día, hermanos, el hombre se ha perdido en esto. Pues algunos de los que son líderes de la iglesia se han enfocado tanto en querer comprender cuál es el propósito de la iglesia local, que muchos dicen, ¿verdad?, que el propósito de la iglesia local es la evangelización solamente. Dicen que el propósito de la iglesia local es atraer a personas a la fe cristiana, que necesitan, ¿verdad?, llenar la iglesia de personas que
no conocen de Dios. Y debido a este entendimiento, hermanos, tratan de buscar hacer estrategias, tratan de buscar, ¿verdad?, situaciones donde estas personas puedan ser atraídas. Pues buscan, ¿verdad?, cumplir las necesidades y los deseos de las personas para que asistan a la iglesia. Realmente buscan hacer todo lo posible para que la iglesia sea un lugar donde se sientan bienvenidos y cómodos. Y una vez que, ¿verdad?, que se sientan, el poder hablarles de las promesas de Dios. Y distorsionan toda la palabra, hermanos. Pues en búsqueda de poder, ¿verdad?, convencer al hombre, buscan un estilo musical, buscan temas en los mensajes que puedan que la persona no se moleste, buscan poner luces en el escenario, buscan poner pantallas, buscan que la iglesia, cuando sea transmitida por el Facebook, se mire una iglesia bonita, adornada, cómoda. Y se han olvidado, hermanos, que el verdadero propósito de nuestro Señor es que seamos edificados en Él. Pues muchos dicen, ¿verdad?, que cualquiera que pueda ser conquistado por Cristo, si descubre la clave de su corazón, lo más probable es que el punto de partida sea las necesidades que tiene la persona. Es por eso, ¿verdad?, que muchos buscan traer a las personas con engaños. Dicen, tú dile que van a dar comida para que venga. Tú dile que va a haber cena navideña para que venga. Tú dile que vamos a hacer esto para que venga. Hermanos, como hijos de Dios no podemos traer a las personas engañadas. Tenemos que entender que Dios tiene el tiempo perfecto y exacto para cada persona. Y que Dios los va a traer a su tiempo de Él. Así es que tenemos que entender, hermanos, que la iglesia de nuestro Señor fue creada con otro propósito. Otros dicen, ¿verdad?, que el propósito de la iglesia es el poder atender las necesidades que tenemos como cristianos. Pues muchas personas, ¿verdad?, piensan, no, pues si vienen, ¿verdad?, nuestros hermanos en Cristo, no les digan nada si se está divorciando, no les digan nada si se está peleando, no les digan nada si están mal, porque se van a enojar. Realmente, hermanos, el propósito de la iglesia local no es que usted y yo nos sintamos bien. ¿Saben cuál es el propósito de la iglesia local? Que nosotros vengamos y podamos entender cuánta necesidad tenemos de Cristo, cuán ingratos, cuán malagradecidos somos. Porque eso es lo que hace la palabra de nosotros. Si usted, ¿verdad?, se congrega en una iglesia o se congrega aquí y viene usted con la intención de ser usted aplaudido, realmente, hermanos, no está viniendo con el verdadero propósito, que es por el cual se formó la iglesia. El ser edificados, el ser exhortados, para que nosotros podamos venir a arrepentimiento. Así es que no olvidemos, hermanos, que la iglesia que el mundo más ama o que las personas más buscan, seguramente será la iglesia que Dios aborrece. Pues, verdad, dado a nuestros pensamientos, a las necesidades y los deseos de llenar una iglesia, muchas veces dejamos a un lado la palabra. Así es que inevitablemente, como es de esperar, una iglesia que busca ser aceptada por los hombres se hace semejante al mundo. Dado, ¿verdad?, que en el entendimiento del líder
busca cómo conquistar al mundo y termina pareciéndose al mundo. Realmente, hermanos, ese es un gran problema que no es nuevo, ¿verdad? Pues Charles Spurgeon hace mucho tiempo procedió al movimiento del iglecrecismo o iglecrecimiento, pues él era muy consciente de la tentación de permitir que el mundo influyera en la iglesia. Es por eso que dijo, ¿verdad? Creo que una de las razones por las que las iglesias de Dios en este momento tienen tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia, y además la iglesia que más le gusta al mundo, sin duda, es la iglesia que Dios aborrece. Las últimas, hermanos, durante las últimas 2 décadas del iglecrecimiento han demostrado que este modelo es defectuoso desde sus cimientos. Así es que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado y tenemos que entender el propósito por el cual la iglesia local existe. Pues no solamente buscamos satisfacer las necesidades de las personas, sino que cada uno de nosotros, hermanos, seamos edificados en nuestro Señor. Y eso solamente lo vamos a lograr hablando la palabra con denuedo. Como dije, el apóstol Pablo entendía y sabía bien esto, y es por eso, hermanos, que constantemente exhortaba al pueblo de Dios a caminar conforme a lo que es la palabra, a decirnos y exhortarnos cómo deberíamos de amarnos como hijos de Dios. Pues solamente ante esta gran verdad, usted y yo podemos alcanzar ser edificados en nuestro Señor. Así es que tenemos que entender que la iglesia local existe para glorificar a Dios mediante la adoración y la edificación de su pueblo. La evangelización del mundo, pues la iglesia local existe para que usted y yo glorifiquemos a Dios mediante la adoración y reunirnos para adorar a Dios según las maneras que Él ha revelado en su palabra. Realmente esta adoración no se basa en los caprichos de creyentes o de los incrédulos, sino que se basa cuidadosamente en la Biblia y se centra en ella. Hermanos, cuando usted venga a la iglesia, no venga y diga, ay, es que esa alabanza no me gustó, porque ¿sabe qué? Esa alabanza no es para usted, esa alabanza es para Dios. Y todo lo que hagamos dentro de la iglesia, que nuestro enfoque principal siempre sea para agradar a Dios. Así es que, como dije, es muy importante que usted y yo entendamos el propósito de la iglesia local y que todo lo que nosotros hagamos dentro de la iglesia siempre sea para glorificar a Dios y para que usted y yo seamos edificados en Él, ¿verdad? Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor. Oremos para despedirnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos edificas, tú nos exhortas y tú nos enseñas cuánta necesidad tenemos de ti. Y aunque muchas veces, Señor, hay lágrimas al entender cuánto te hemos fallado, Señor, siempre, Señor, tú nos traerás el entendimiento de cuán importante, Señor, es estar limpios delante de ti. Entendemos, Padre amado, que eres tú el que a través de tu Espíritu Santo, Señor, da testimonio que hemos nacido de nuevo y que tenemos una gran necesidad de ti. Es por ello, Padre amado, que venimos delante de ti a darte las gracias y a pedirte, Padre, que seas tú el que siga poniendo en nosotros el querer como el hacer, para que nosotros podamos predicar tu palabra con denuedo donde quiera que nosotros nos encontremos. Entendemos, Padre amado, que eres tú el centro de nuestra vida y eres tú en el cual estamos siendo edificados. Enséñanos, Padre eterno, a siempre hacer tu voluntad.
En el precioso nombre de Dios Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.